¿Soy el malo por romper relación con mi hija y su prometido? Antes de comenzar, quisiera dar algo de contexto. Soy un hombre de 53 años y, por razones de privacidad, prefiero mantenerme anónimo. Mi hija nació cuando yo tenía 30 años y, 4 años después, mi esposa y yo decidimos separarnos. Nuestras discusiones eran constantes y cuando una vez comenzamos una riña frente a nuestra hija, supe que no podía continuar en ese ambiente. Desde el primer momento, amé a mi hija profundamente. Estaba en una situación económica cómoda y decidí dejar mi trabajo para pasar todo mi tiempo con ella y apoyar a su madre en casa. Sin embargo, tras la separación, mi hija se fue a vivir con su madre, y cada visita mía se sentía más fría y distante. Hice todo lo posible por acercarme, pero nada parecía funcionar. Con el tiempo, su madre confesó que había influido en nuestra hija en mi contra, lo cual lamentaba, pero el daño ya estaba hecho. Aunque mi hija comprendió con los años lo que había pasado, nunca logramos tener una relación cercana. Nuestros encuentros se volvieron monótonos, le llevaba a sus lugares favoritos y le hacía sorpresas, pero todo lo que realmente parecía importarle era el dinero, que nunca le negué. Con el tiempo, su actitud se volvió fría e insolente. Sentí que ya ni siquiera me consideraba su padre. Llegó un momento en que simplemente me limité a enviarle dinero para sus caprichos, sin siquiera intentar verla en fechas importantes. Su madre comenzó una relación con otro hombre, alguien respetuoso y amable que se convirtió en una figura paterna para mi hija. Fue difícil ver cómo ella se acercaba tanto a él, incluso llamándole papá. Sin embargo, me tranquilizaba saber que estaba en buenas manos, y él y yo desarrollamos una especie de amistad. Me mantenía informado sobre mi hija, y gracias a él logré comunicarme, aunque de manera limitada. Hoy, mi hija tiene 23 años. Aunque ha sido una estudiante ejemplar y me enorgullece, nuestra relación sigue siendo, en esencia, solo monetaria. No quiso verme en su graduación, y aunque eso me dolió, no dije nada. Hace unas semanas, su madre y su esposo me invitaron a su casa. Para mi sorpresa, mi hija estaba allí y me saludó educadamente, aunque solo se refería a mí como señor. Pronto quedó claro el motivo de la invitación. Mi hija, de forma directa, me pidió una suma de 7 cifras en dólares para su boda y otros gastos, incluyendo una casa nueva. Aunque no me era imposible financiarlo, esa petición cruzaba mis límites. Su madre y su esposo parecían sorprendidos y avergonzados, ya que creían que la invitación era para incluirme en la boda, no para hacer tal demanda. Le dije que, si no conocía a su prometido primero, ni soñara con recibir un centavo de mi parte. Fue la primera vez que le impuse una condición, y su molestia fue evidente. Antes de irme, acordé que ella y su prometido vinieran en una semana a mi antigua residencia, la casa en la que vivíamos juntos y que había abandonado tras la separación. La mandé a preparar para que luciera en su máximo esplendor, pues tenía la intención de entregársela después de su boda. Durante esos días, recibí una visita inesperada de mi ahijado, el hijo de mi mejor amigo, quien falleció cuando él aún era un niño. Desde su pérdida, lo crié junto a su madre, y para mí es como el hijo que nunca tuve. Lo eduqué lo mejor que pude y me ha dado grandes alegrías. Aclaro que nunca tuve una relación romántica con su madre, solo éramos grandes amigos. Mi ahijado sabía de la situación con mi hija y se ofreció a acompañarme ese día como apoyo, a lo cual acepté. Finalmente llegó el día. Mi hija apareció acompañada de su madre, su padrastro y su prometido. Para recibirlos, preparé un gran banquete, pero cuando vi al prometido, sentí un golpe de decepción. No lo digo porque no llevara traje, sino porque su atuendo era, literalmente, un conjunto de trapos rasgados y descuidados. Ni siquiera me saludó, dejó mi mano extendida y se sentó cómodamente, como si estuviera evaluando su futura casa. Sentí una ira intensa, apenas contenida, mientras miraba a mi hija con una mezcla de decepción y frustración que incluso la hizo retroceder. Quise darle el beneficio de la duda y comencé a preguntarle sobre su vida. Resumiendo, era un tipo sin estudios ni trabajo, al que mi hija mantenía. Por más que intenté hallar algo positivo en él, no lo logré. Miré a mi exesposa y a su esposo, que bajaron la cabeza avergonzados. Mi hijo, que había venido para darme apoyo, trató de calmarme, pero entonces el prometido habló sobre el dinero, preguntando si ya lo tenía listo porque lo necesitaban urgentemente y mencionó, sin ningún respeto, que habría que remodelar la casa al estilo moderno. Esa actitud fue la gota que colmó el vaso. Le respondí, pues vas a esperar sentado, porque no pienso darte ni un centavo.
No voy a colaborar para que mi hija arruine su vida. Y ahora, largo de mi casa. Verte un segundo más es repulsivo. El tipo se ofendió y comenzó a llamarme pobre riquillo y a decir que yo había nacido en cuna de oro, que no tenía derecho a juzgarlo y que debía darle a mi hija todo lo que pedía. Escuchar esas palabras me hizo recordar todo el esfuerzo que puse para llegar a donde estoy. No nací en una familia rica, crecí en la miseria, sin apoyo y con una infancia de trabajo duro, manos lastimadas y sacrificio. Todo lo que tengo me lo gané a pulso, y no podía soportar que este vago menospreciara mi vida y mi esfuerzo. Se lo dejé claro, con cada palabra. Mi hija salió en su defensa, gritando que yo nunca había sido un verdadero padre para ella y que, si quería hacer algo por ella, debía seguir pagando como hasta ahora. Me dijo que hace años que no me consideraba su padre. No pude evitar que las lágrimas brotaran de mis ojos, destrozado al escuchar eso. Si para ella yo no era su padre, entonces le dije que, desde ese momento, ella dejaba de ser mi hija. Le dije que podía ir y hacer lo que quisiera con su vida, yo no intervendría más. La rabia se apoderó de mí, y, en medio de lágrimas, la eché de mi casa. Su prometido intentó ponerse violento y terminó con la nariz rota por un golpe de mi hijo. Mi ex me reprochó mi actitud, pero la mandé a irse también. Ella sabía que su manipulación había destruido mi relación con mi hija. Su esposo, sin embargo, fue el único sensato, se disculpó por traicionar mi confianza y se retiró. Cuando todos se fueron, me sentí destruido. No importa todo lo que dije, no podría odiar a mi hija, en mis recuerdos siempre estará aquella niña inocente que solía reír a mi lado. Aunque quería correr hacia ella y pedir perdón, ya no había vuelta atrás. Mi hijo me abrazó, llorando conmigo, tratando de consolarme. Poco después, supe por su padrastro que mi hija había terminado su compromiso. Era evidente que el tipo solo estaba tras el dinero y hasta le levantó la mano cuando no consiguió lo que quería. Confieso que sentí deseos de buscar venganza, pero mi hijo me calmó. Tiempo después, supe que mi hija comenzó a ejercer su carrera y que ha empezado a salir con un compañero de trabajo, alguien que, según su padrastro, parece ser una buena persona. Por mi parte, decidí tomarme un respiro y acompañar a mi hijo a visitar la tumba de su padre en su tierra natal y tomarnos unas vacaciones. Espero sus opiniones, tal vez actualice si pasa algo más en el futuro. Por ahora, estoy un poco más en paz.